existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16 aquí en la AM530 Somos Radio, la orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos pertinente combinar con ustedes el respectivo uso de nuestras imaginaciones para darle un sentido mayor a lo que si no sería solo un programa de radio. Seguimos al respecto una delgada línea roja trazada en el tiempo por Eve de Bonafini. Bien pensado, el asunto de la radio es algo que termina funcionando en los teatros de la mente. En los pasillos de la memoria, como quiera que fuese, la radio ampliada por el uso de nuestra imaginación nos da otra perspectiva de lo que podría significar escuchar un programa o mirarlo ahora en la era del streaming radial. A lo mejor, si le sumamos la imaginación a aquello que viene de afuera, la experiencia se convierte en una experiencia circular. Y nuestro cerebro, que en general es un órgano perezoso, lento para reaccionar, tal vez lo hace casi que sin que lo ordenemos. No le decimos al cerebro imagina, como no le decimos a los pulmones respiren, ayúdenme con el proceso de respirar, o a los corazones por favor laten o paren con los latidos. Eso ocurre, pero si nos predisponemos a estar tranquilos durante un partido para que el corazón se tranquilice, a dejar de correr para que los pulmones no trabajen tanto o no agitarnos tanto, o imaginar para que la experiencia sea global. Si nosotros nos proponemos, ¿lo logramos a veces? Si lo lográsemos en un programa de radio, ya el asunto se convertiría en una cosa distinta, en una experiencia, y como de experiencias buenas y malas estamos hechos, los invitamos a esta, que puede ser una experiencia virtuosa en una semana repleta de contenidos, como casi todas las semanas en la Argentina. ¿Están listos, listes para la experiencia? Bueno, nosotros comenzamos. Marina Glesser, ¿cómo va? Buena tarde de lunes. Buena tarde de lunes para vos, Carlos, también para toda la audiencia. ¿Cómo vamos en este lunes y cada lunes, el lunes otra vez? Bien, después de este fin de semana con tantas emociones vinculadas a lo futbolístico, a lo deportivo, no estamos hablando ahora de la economía, de la política o de la cultura, pero quizás estamos hablando, porque se trata de un mundial de fútbol en la Argentina, de todos esos asuntos juntos. Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo estamos? Como podemos. La realidad es que es un poco vertiginoso que en un mes se sucedan tantos hechos, ¿no? Porque cada partido, no terminas de digerir un partido que ya vuelve a tener otra instancia a la competencia, pero bueno, que el fútbol también no puede abarcar todo lo que está sucediendo, que son muchas cosas también, ¿no? Porque digo, el fútbol abre un montón de ventanas, la gente sale a festejar. El jefe de gobierno saluda a la gente que sale a festejar, pero 3 horas después manda a reprimir con balas de goma y camiones hidrantes a la gente que se juntó espontáneamente a festejar en el Obelisco. Que es Jorge, pero es Macri, mientras su primo más famoso está mirando en una tribuna el Mundial y la televisión busca entrevistarlo, ¿no? Sí, también vimos al mismo viceministro de Justicia, ¿no? ¿Te acordás que había una canción cuando asumió Milei que decía la casta tiene miedo, la casta tiene miedo? ¿De qué vamos a tener miedo, hermanos? Si la casta son ustedes, ¿no? Porque digo, si el viceministro de Justicia está mirando el Mundial con la situación de injusticia que se está viviendo en este país desde que asumió Milei, a partir de no solamente la violencia que genera el modelo económico para todas las familias que estamos soportando el ajuste permanente, también la desfinanciación de la educación y de la salud golpea, no es solamente de bolsillo el golpe, sino también es un ajuste que perpetra dentro de los hogares a nivel macro. Ellos festejan una macro normalizada, estabilizada, hablan de shutdown, de cosas muy pomposas, muy lejos cada vez de la gente y la gente como sujeto político, y ahora viene el Fondo Monetario Internacional para empezar la campaña de reelección de Milei, que tiene todas las de galán, porque digo, Trump también se levanta un día y dice voy a matar a todos los iraníes, y va y los quiere matar a todos, como ya lo hizo en Irak y como ya lo hizo en Afganistán. Así que qué decirte, Carlos, ojalá le ganemos a los ingleses, pero mejor sería recuperar las Malvinas y buenos días, Vietnam. Más o menos así, ¿no? El título principal del principal diario de la Argentina de hoy
es que Milei, si hubiera elecciones ahora, las ganaría, y si hubiera un balotaje de esas elecciones también. El tino de Clarín para titular, ese título cambió durante el transcurso del día, porque ahora el título principal es: condenaron a 5 años de prisión a Devido, José López y Néstor Ulloa por coimas, deberán volver más de 50 millones. El caso Escanca, ¿no? Después de la alegría del triunfo de Argentina en un apretadísimo partido, en un resultado final de 3-1 ante Suiza en la noche del sábado para el domingo. Hoy lunes, digamos, no es que quede lejos, sino que es reemplazado por una realidad que parece formulada o construida por la comunicación a pedido del gobierno. Una pregunta sobre el gobierno: Argentina juega el miércoles a las 16 frente a Inglaterra su pase a la final del Mundial, el partido semifinal. Javier Milei, ¿hinchará por Argentina el miércoles o hinchará por Inglaterra? Porque en público él se ha pronunciado como gran admirador de Margaret Thatcher, es un anglófilo de manual, festeja la independencia de Estados Unidos más que la independencia argentina, y la verdad, al respecto, no hace falta ni siquiera sumar demasiados elementos para darnos cuenta de qué se trata y cuál es la importancia de un partido de estas características en la historia. Si vemos ahora las pantallas de televisión, si nos pasamos por nuestro propio inconsciente, ¿no? Vuelve y vuelve y vuelve, Malvinas, Inglaterra, el dolor, el sufrimiento, las banderas, los goles de Diego a Inglaterra en el Mundial 86, la historia fuerte de Argentina frente a Inglaterra en la propia historia del fútbol. Saben, no hace falta repasarlo, que el fútbol es una invención inglesa, que fue una forma de conquista y colonización también de territorios, que el fútbol fue transformándose en un deporte global, que a Argentina el fútbol lo trajeron los empleados de los ferrocarriles estadounidenses y británicos, los trabajadores británicos. Ahí hay una combustión de elementos que tienen que ver con nuestra historia. Por eso, teoría de Juan Sasturain, cada vez que Argentina enfrentó en la historia de los mundiales o en la historia de los partidos entre equipos a las selecciones inglesas, aún los equipos jugando partidos contra equipos ingleses, finales intercontinentales o británicos, incluso siempre ha sido un asunto grande para nosotros, un asunto cultural grande. Quiso el destino que el mismo día que Argentina se clasificó para jugar la semifinal de este mundial frente a Inglaterra, ganándole apretadamente en un partido muy complejo a Suiza 3-1 en tiempo suplementario, murió Antonio Ubaldo Ratín, que fue en su momento el capitán del seleccionado argentino, un ídolo de la historia de Boca, y aquel que, eso lo muestra una película documental que está en cartel y que les recomiendo ver esta semana también, el partido, sobre la historia del partido de Argentina con Inglaterra en el 86 en el Mundial de México, originó con su expulsión en el Mundial 66, 20 años antes de México, que se inventaran las tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Es decir, no existían en el fútbol las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas hasta aquel día de la famosa expulsión en Wembley de Ratín en un partido que para la historia argentina fue un choreo de los ingleses a Argentina, de la organización de aquel mundial, que fue el único que Inglaterra ganó. Quiso el destino que a los 89 años Ratín muriera sin saber que Argentina va a jugar la semifinal de este mundial con Inglaterra. Para quienes no recuerden la historia, Argentina enfrentó en los mundiales a Inglaterra por primera vez en el Mundial de Chile, fue 3-1, un triunfo de Inglaterra. La segunda vez fue el 1-0 en Wembley, cuartos de final del Mundial, que finalmente ganó Inglaterra. El tercer partido de la historia es el inolvidable, el 2-1 en los cuartos de final de México 86, los 2 goles de Diego Armando. Volvió a enfrentar a Argentina e Inglaterra con un empate de 2-2 en los octavos en el Mundial de Francia. Argentina eliminó por penales a Inglaterra, aquel día de Lechuga Roa atajando penales, y finalmente Inglaterra le ganó 1-0 a Argentina en el Mundial de Corea, Japón 2002, el equipo de Bielsa. Recuerdan a Beckham en aquel partido, ese duelo de Beckham con Simeone en los 2 partidos de los 2 últimos disputados por mundiales, que incluso tiene un capítulo central en la biografía de Beckham, que urdió la señal Nexus para contar la historia del jugador británico o inglés más carismático posiblemente del siglo XXI, por lo menos, y uno de los más importantes de la historia. De hecho, las cámaras toman a Beckham en este mundial. Beckham vive en Estados Unidos, es uno de los dueños del Inter de Miami, cada vez que Inglaterra hace un gol, o muchas veces durante los partidos de Inglaterra. En este partido hay un duelo histórico grande en el partido por venir, que tal vez empieza a tener su dimensión final cuando los ingleses terminan gritando "Animals" a los argentinos en el momento de intercambio de camiseta después de la eliminación
en 1966 de la selección argentina. O sea, aquel día en que, expulsado Ratín, toma una bandera inglesa, la refriega en un córner, después camina, se sienta sobre una alfombra que era la alfombra que debía pisar la reina de Inglaterra en caso de que bajara, como ocurrió finalmente tras el partido, y se arma una historia que duplica una rivalidad que antes existía. Para Argentina siempre fue muy importante ganar a Inglaterra. A un arquero llamado Rugilo empezaron a decirle Rugilo, el león de Wembley, porque atajó bien una vez en Wembley. Está el famoso gol de Grillo a los ingleses en la cancha de River en un partido amistoso previo, pero por mundiales la historia fuerte, después de la derrota argentina en Chile 62, empieza en el 66. La transmisión de Enzo Ardigo para Radio Rivadavia de aquel momento icónico que nos permite, 60 años después, pensar esta historia para adelante. Lo llama ratinador del referido, anota. Aquí dice que no ha hecho nada. La neta el referí por un foul cuando quería tratar de trabarlo desde atrás del hilo 2. 2 amonestados en Argentina. Va a ponerse en juego la pelota. Saca Wilson. Entrega para el número 6. Tira hacia adelante. Ahora el foul de Perfumo abajo. El árbitro castiga, pide hablar con él. Ratín dice que quiere hablar con el referí. Es el capitán argentino. Pide hablar con el referí. Tiro libre fuera del año, lo va a echar de la cancha Ratín y sigue así. Saca hacia atrás, entra Bobby, tira, desviado. Y ahora amonestó otro más, anota en la libreta. Le va a quedar chica para anotar tanto. Martínez también lo anota. Es lamentable todo esto. ¡Lo echó! Sí, no, por favor, No puede ser. Había protestado Ratín. Pero se han hecho cosas mucho más graves aquí y no ha pasado absolutamente nada. Argentina con 10 hombres. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Una vez concluido el Mundial 1986, muchísima gente asoció esta canción de Fito Páez Y dale alegría, con la importancia del fútbol en la vida de millones y millones de personas en la Argentina. afuera será la pena y el dolor. Y En el documental El Partido, que está disponible ahora en el Cine Gomón, por ejemplo, en la capital federal, a partir de una investigación hecha por un periodista llamado Andrés Burgo, 2 cineastas argentinos cuentan que cada vez que juega Inglaterra y Argentina, cada vez que juegan un partido, la historia retrocede y empieza con la invasión inglesa a las Islas Malvinas. Ahí el comienzo de todo. Ahora hay un esfuerzo supremo, extraordinario, de la FIFA, de la AFA, del cuerpo técnico argentino y por ende de los jugadores todos coachados para no relacionar el partido que viene, el partido del miércoles, con la guerra de Malvinas. Tal vez eso está destinado a que los jugadores no se carguen con la presión con que deben cargarse, a que para la sociedad no sea un todo o nada, sino simplemente un partido de fútbol. Pero ocurre que nunca será simplemente un partido de fútbol, al menos para nosotros. Y ya El fanatismo por el fútbol argentino en los mundiales que hoy hay en la India, en Pakistán, en Bangladesh, entre otros países, tiene que ver con los goles de Inglaterra, de Diego a Inglaterra en el 86. Ex colonias británicas que se vieron simbólicamente vengadas por el triunfo argentino. El amor por Maradona en Escocia, en Irlanda, en Gales y en muchos otros lugares del mundo tiene que ver estrictamente con el resultado de ese partido y el carácter de los 2 goles de Maradona, el gol de la mano de Dios y el mejor gol de todos los tiempos. Los jugadores argentinos ahora, en los vestuarios cuando cantan por los pibes de Malvinas y por el Diego, como si la posibilidad de triunfar en este mundial también fuera a vengar el doping positivo del 94, cuando Diego estaba peleado con la FIFA en el mundial anterior en Estados Unidos. Son un montón de elementos. dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido. El Rata Ratín, el capitán de aquel seleccionado de hace 60 años expulsado en Wembley, hablando sobre qué pasó aquel día en aquel partido famoso para siempre. Solo lo hice todo porque no había hecho ninguna infracción. Yo solamente le pedí al árbitro, le mostraba el brazalete de capitán para que llame a los nuevos, a los dirigentes
y no me hizo caso y me dijo afuera, 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 y yo me empecé a caminar en forma lenta más o menos. Recuerdo que agarraba los chocolates que me tiraban aireados, que eran novedad, acá no había, no lo conocíamos nosotros. Y bueno, comía sí, un poquito más o menos, y se los tiraba a la tribuna. Y cuando llego al banderín del córner y flameaba la bandera inglesa, le agarré la bandera, se la retorcí y los insulté. ¿Qué le dijiste? No, la puta que los parió. Y cuando soy expulsado, voy a la alfombra de la reina. Y me senté en una alfombra roja muy bonita. La puta que los parió, dice Ratín, que les dijo a los ingleses arrugando su bandera, y después se sentó a propósito arriba de la alfombra de la reina. El establishment del fútbol desde siempre le quiere bajar el precio a estos partidos, porque supone, y a veces con razón, que en lo deportivo no se agrega nada si se le mete en derredor la realidad. Pero para nosotros, para los argentinos de a pie, para los ciudadanos del mundo, para aquellos que sufrieron las ofensas del imperialismo británico a lo largo de la existencia. Recuerdan que hubo un momento en que el imperio británico se solazaba de decir que desde que se ponía hasta que se apagaba el sol había imperio británico, es decir, que el dominio inglés en el mundo, Nueva Zelanda, Australia, la India, etcétera, se extendía tanto que era lo mismo que un universo. Todo eso pesa simbólicamente en el fútbol. Vaya si lo sabremos nosotros. Ahora, hay una realidad que este mundial viene a patetizar, ¿no? Una película francesa que se llama El Quinto Elemento, del director Luc Besson, juega con una idea. ¿Cuáles son los 4 elementos constitutivos de la vida? Bueno, son el fuego, la tierra, el agua, el aire. Sin ellos no habría vida como la conocemos. ¿De qué se trata El Quinto Elemento? Es una película protagonizada por Bruce Willis como una especie de taxista del futuro. De que hay un quinto elemento que está tácito para que exista la vida. No es el fuego, no es la tierra, no es el agua, no es el aire. Ese quinto elemento es el amor. Ahora, en el fútbol, además de los elementos que se ven, hay un quinto elemento que le sobra a Argentina, por decirlo de alguna manera. A veces en la forma en que se habla en el fútbol se le llama a ese quinto elemento huevos. A veces se le podría llamar, si el fútbol es femenino, ovarios. A veces se llama temple, a veces se llama pecho caliente. A veces, y eso sería lo más poético de todos, se trata del corazón argentino. El corazón argentino no es un músculo, es una actitud. Eso que hay que tener. Eso que tienen los campeones. O los muy competitivos. Esos que tal vez sepan o no que un gol, una jugada, una situación, queda para siempre. Y que eso se lleva los blasones en el corazón como una distinción. No puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. Eduardo Galeano. La camiseta es la segunda piel. Hay camisetas que pesan toneladas, cargadas de historia y de fantasmas, y hay otras que parecen tener alas. El jugador la viste como un guerrero su armadura, sabiendo que en cada hilo de una camiseta va cosido el corazón de una multitud. ¿Sabrá Julián Álvarez? ¿Sabrá McAllister? ¿Sabrá el Cuti Romero? Seguro que lo sabe Lionel Messi, que los goles que están haciendo en este mundial son goles que van a durar por siempre. Vaya si lo sabe Bertoni, por ejemplo, que cada vez que le preguntan por la selección, sabe que él hizo un gol en una final del mundial, uno de los 3 goles de Argentina en la final ganada en el 78 por 3-1 a Holanda. Da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol, 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 gol.
Han cambiado los modos del relato. Este es un propagandista de la dictadura militar. El Gordo Muñoz, afónico a esta altura del partido. En uno de otros de aquellos partidos que recordamos como los partidos infartantes. Aunque ahora los infartantes sean, en nuestra lógica, los que están más cercanos. Siempre un campeón del mundo sufre. Tal vez son los que pueden soportar el sufrimiento y rendir por sobre el sufrimiento los que quedan en la historia. El relato de Víctor Hugo, no hace falta decir su apellido. En el gol de Burruchaga en la final del Mundial 86. Puro corazón, Argentina, en esa final. Ahí Batista sacándola en dirección a Ruggeri. Ruggeri que devuelve para Maradona, salta con Porter, golpe de cabeza de Porter, toma Enrique, traba, viene para Diego. Maradona de cabeza, la tira para Ricardo Giusti, Giusti de cabeza para Maradona. Maradona entre tres, se va solo Burruchaga, está bajando, Burruchaga. El relator uruguayo, radicado en la Argentina, que cambió la historia del relato futbolístico en lengua hispana. Salud, te saluda el país, Burruchaga viejo, Argentina 3, Alemania 2, Argentina 3, México 2. Argentina 3, México 2, dice Víctor Hugo. Recuerdan que Argentina iba ganando 2-0, que Alemania empató 2-2 y que con el corazón que le quedaba, Argentina doblegó finalmente a Alemania. Perdería frente a Alemania la siguiente final en el 90 con ese golazo de Burruchaga. El relato de Marcelo Araujo, de un gol que dura para siempre, otro de los que duran para siempre. Claudio Paul Canigia le hace el gol de su vida a Brasil después de un pase extraordinario de Maradona en un partido que si se jugara de vuelta siempre ganaría Brasil, pero aquella vez ganó Argentina. Maradona, Alemão que no, sigue Diego, Pico Canigia, vamos Diego, lo estaban agarrando, Canigia, la ley de la ventaja, Canigia ahora o nunca, el tiempo, Canigia, gol, ¿Cómo no recordar que esto forma parte de nuestro ADN? Aquellos que digan, uy, estoy harto del Mundial, el Mundial es una tapadera de todo lo que pasa, etcétera, etcétera. ¿Saben que el Mundial termina este domingo? ¿Que el próximo domingo es la final? ¿Que quedan 4 pasos del Mundial? 2 partidos semifinales, un partido por el tercer puesto y una final, y después faltan 4 años para el próximo Mundial. Y que hay un montón de elementos de nuestro ADN como sociedad que están involucrados. El relator Pablo Giral en D-Sport, la señal deportiva de DirecTV, agrega a cada relato heroico, hasta que todo sea como lo soñamos. Es una frase de Paco Urondo. Y ya saben de qué se trata el sueño colectivo en la Argentina. O el sueño de una enorme cantidad de gente ignorada por las encuestas que publican los grandes medios de comunicación. Gol de Maxi Rodríguez en tiempo suplementario a México en el Mundial 2006. El relato de Mariano Clos. Ahí viene para Messi. El cambio de frente con Solín. Ataca Argentina. Maxi segundo palo.
Viene para Maxi. Atacó poco, pero ahí está. ¡Maxi! Maxi Rodríguez la fiera. Señoras y señores, rompe la monotonía. Había que tirarle al arco. Hicieron caso, muchachos. Había que tirarle de lejos. Rompió la monotonía Maxi Rodríguez. Apareció la fiera del Mundial para la Argentina. A los 8 minutos, la Argentina 2, México. A estos jugadores, a Maxi Rodríguez, por ejemplo, pero también a Burruchaga, a Bertoni, a Pumpido, a Mario Alberto Kempes, a héroes argentinos en mundiales, los vemos en todas las transmisiones de los partidos. Están todos puestos en los lugares de privilegio, en los grandes palcos. Forman parte de la historia del fútbol en el mundo completo, no solo para los argentinos. Hay cosas del folclore que son risueñas. Los restaurantes en que no se sirvieron bombones suizos esta semana, ya que Argentina jugaba con Suiza, o los que ni en broma van a comer un budín inglés esta semana. Eso es folclore, la parte que a nosotros nos gusta, la parte risueña, divertida, no competitiva del fútbol, pero después está la parte competitiva del fútbol. Y preguntá aquí, allá y en todas partes. Preguntá en cualquier lugar del mundo. Preguntale a cualquiera que ame lo masivo y lo multitudinario, ¿qué te gustaría? En un partido de Argentina e Inglaterra, ¿qué te gustaría? ¿Cómo se juega ese partido? La película El Partido, justamente buscando, si se quiere, bajar la presión, no recuerda que Maradona les dijo a sus compañeros, eso está en otros documentales, en el momento de empezar el partido ante Inglaterra, juguemos por los pibes de Malvinas, juguemos por ellos. O en todo caso, juguemos por el sentimiento que emana de esta sociedad cada vez que el asunto se plantea en público. Por eso esta sociedad mira con asombro al presidente Javier Milei cuando dice que es admirador de Margaret Thatcher. ¿En serio, Milei? Goles que duran para siempre. ¿Por qué juega Montiel en esta selección argentina y entra en todos los partidos? Sin ser titular y sin estar en su mayor nivel posible de rendimiento. Porque es un héroe, es el autor del cuarto gol en la definición por penales que convirtió a Argentina campeón en Francia, frente a Francia en Qatar 2022. Un pibe del conurbano profundo, un pibe que se hizo de abajo completamente, que aquel día cumplía el sueño de todos los pibes. Si convierte, gana Argentina. ¿Quién va? ¿Con quién? Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos, en el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Somos todos Montiel. En esa ilusión de potrero, en ese suelo argentino, el de Kempes, el de Di Stéfano. El relato de Rodolfo de Paolis de esta situación histórica de la historia de los mundiales y de la historia de la Argentina. Somos campeones del mundo. Lágrimas eternas. Ya está. Se terminó. Argentina es el nuevo campeón. El instructivo de la FIFA, de la AFA y del cuerpo técnico de la selección les dice a los jugadores: ustedes cuando hagan declaraciones no digan que es el partido de su vida, no digan que Inglaterra es el rival al que todo el mundo le quiere ganar, no digan nada de Malvinas, no hablen de este asunto, no digan, no hablen, bájenle el precio a todo. ¿Lo vieron a Scaloni jugando frente a Beckham en el fútbol español? ¿Vieron qué pasó cuando Scaloni enfrentó una vez a Beckham? Búsquenlo y van a ver qué pasó en ese partido. ¿Y qué le dijo Scaloni en la cara al máximo ídolo inglés en medio de un partido? Ahora tiene otras responsabilidades. Ahora no es un jugador fervoroso disputando un partido que quiere ganar, sino el técnico de un equipo campeón del mundo que tiene responsabilidades, obligaciones, sponsors, mandantes y un discurso que tal vez influya sobre muchos. En la celebración
post triunfo de Argentina en el reñidísimo partido con Suiza, pero con un resultado 3-1, Scaloni dijo: a los que festejan tengan cuidado, no tomen, no anden rápido. Tiene responsabilidades distintas. Cuando los jugadores en el vestuario, libre de la atención del resto, cantan lo que les salen del corazón, estos jugadores de esta selección 2026 cantan por Malvinas, por el Diego, la venganza del 94 y por la 4ª Copa de Messi. Aliento con el corazón, ganamos la tercera comuniones, queremos ser campeones otra vez, y 32 años después, la escaloneta va a vengar, la copa que le robaron al 10, la que no lo dejaron levantar, quiero ver la 4ª estrella, brillar en la camiseta, soy arquero de la luna hasta el cajón, por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón. Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez, y 32 años después, la escaloneta va a ganar, la copa que le robaron al 10, la que no lo dejaron levantar, quiero ver la 4ª estrella, brillar en la camiseta, soy arquero de la luna hasta el cajón, por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón, soy hincha de la selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez, 32 años después, la escaloneta va a ganar, la copa que le robaron al 10, la que no lo dejaron levantar, quiero ver la 4ª estrella, brillar en la camiseta, soy arquero de la luna hasta el cajón, por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. 14:42 ahora. Marina, más adelante en el programa... Se vienen las vacaciones de invierno, Carlos, los chicos y las chicas que se quedan a pasar el invierno, porque es una propuesta, ¿no? Este receso escolar de 15 días que empieza este viernes, si no me equivoco, que es 17 de julio, porque las vacaciones de invierno van a tener grandes propuestas teatrales acá en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, la oferta es mucha y es buena, y nosotros vamos a conversar con María Laura Bataglia y Carla Rodríguez sobre Barrocas, una posible historia que se va a estar estrenando este domingo y también va a estar los domingos de julio y del 2 de agosto en un teatro bar que queda en Juan de Ramírez de Velasco y Scalabrini Ortiz. Bueno, vamos a estar hablando de Barrocas, una posible historia que es una obra de teatro para las infancias, de creación colectiva, que combina música en vivo y lenguaje de clown y teatro físico. Habla de una princesa que tiene premoniciones tormentosas sobre el destino del reino de su padre, y la imagen en sueños de una invasión de unos insectos la lleva a suplicarle al rey que tome cartas en el asunto, y a cambio no recibe más que una mirada indiferente y despectiva de su propio padre, y la historia transcurre en una época remota del barroco. La princesa, luego de un hecho trascendental de su vida, mantiene encuentros secretos en el bosque con dos guardias del palacio con quienes intenta evitar una catástrofe que amenaza con precipitar a su pueblo en el caos, y la hazaña de estos tres personajes y muchos otros revelan tropiezos, confusiones y música en vivo, las verdades ocultas, porque si algo tiene la verdad es la fuerza de salir a la luz, aún la empujen a lo más profundo de la oscuridad. Así que es una historia barroca para las infancias, muy divertida, que combina música, clown y también teatro físico, donde tres actrices alternan estos personajes y dos músicos en escena generan un juego
constante, de mucho humor. Realmente es para toda la familia y muy divertida. Vamos a estar hablando con 2 de sus protagonistas. Bien, tal vez si siguiéramos la secuencia de aquellos hechos que comenzaron con la invasión inglesa de Malvinas, el segundo capítulo de esta nuestra historia con los ingleses serían las invasiones inglesas en 1806 y 1807 y el rechazo por parte del pueblo armado y organizado. No existía el ejército argentino todavía de esas invasiones. Un escritor argentino que vive en Francia, se llama José Salem, acaba de publicar un libro llamado 49 días bajo la lluvia, que reconstruye aquella época en la forma de una novela con personajes inventados en parte e históricos en otra parte. 49 días bajo la niebla. Eso fue lo que duró la primera invasión inglesa, de la que se cumplen ahora 220 años. Vamos a charlar con él vía Zoom, está en Francia donde vive, un poco más adelante en el programa, justo ahora, sí, vamos a charlar con él. Martín Suárez en el móvil 1 de la AM530 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buen arranque de esta semana, porque parece que fuera toda una semana extendida después de lo que pasó la semana anterior, pero bueno, estamos inmiscuidos en varias emociones juntas. Buenas tardes también, Marina, ¿cómo te va? Buenas tardes, Martín. Nos vinimos al barrio de Caballito, acá en las puertas del Hospital Durán, que es, bueno, una situación compleja la que está pasando y atravesando toda la salud pública de este distrito. Se vienen semanas con mucho conflicto, Carlos, aquí en las calles de la ciudad de Buenos Aires, llenas de reclamos de diferentes sectores que rechazan el ajuste que lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a nivel general, no solamente en el sector salud. Sabemos que salud y educación por ahí son los predilectos del jefe de gobierno Jorge Macri cuando tiene que ajustar, pero también está ajustando en vivienda, en planes sociales, está entregando mucho espacio público al sector privado, etcétera, 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 un montón de situaciones. En salud, por ejemplo, varios gremios advierten inminentes medidas de fuerza en el marco de estos ajustes que incluyen la precarización salarial, tienen salarios prácticamente congelados desde hace 2 años, desde que asumió Jorge Macri, también la falta de personal en todos los hospitales públicos y en los diferentes servicios. Por ejemplo, mira, el SAME, que opera actualmente con 160 móviles, escuchen este número, 160 móviles sin ningún enfermero. Tiene paramédicos nada más, pero no hay ningún enfermero que acompañe a los efectivos del SAME. Por ejemplo, también en el Hospital Rivadavia están denunciando el vaciamiento total del servicio de neurocirugía, que pone en riesgo directo lo que es la atención de todos los pacientes que van precisamente al Hospital Rivadavia a hacerse atender en este servicio especializado, y faltan profesionales. Le dicen, no, flaco, volvete a tu casa porque no tenemos más turnos, falta profesionales en el sector y no sabemos cuándo pueden llegar a reponer a uno de ellos. Todos estos profesionales de la salud están denunciando que hay un abandono total porque, por ejemplo, personal que muere, lamentablemente, ¿no? Un trabajador de la salud que muere o que se jubila, no es reemplazado por otro profesional en ese puesto. Así lo dijo Héctor Ortiz, que es el coordinador de hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, una agrupación que está dentro de ATE, que lucha para seguir ganando derechos en todo el sector, sobre todo derechos de los laburantes, que daba más precisiones. Si te parece, lo escuchamos, Carlos. El sector más fuerte es el recurso humano. Se jubilan nuestros trabajadores y no se reponen esos puestos. Médicos que denuncian el abandono, como el caso del Rivadavia. La falta fuerte de enfermeros en los sectores especializados. Sueldos miserables que cansamos de repetir, pero no se hace eco en el gobierno de la ciudad. Héctor, tanto en salud como en educación, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene como un cariño especial, ¿no?, a la hora de ajustar. ¿Por qué pensás vos que lo hace aquí en el sistema sanitario de la ciudad de Buenos Aires? Sabemos que este ministro Quirós viene de la salud del negocio, de la salud privada, donde no le conviene invertir y tener mejores hospitales porque reduciría el negocio de la salud privada. Insistimos nosotros en que tenemos que mejorar la tecnología, no se instala la historia única digital, no tenemos resonadores en lugares tan importantes como los hospitales de niños, que eso descomprimiría el trabajo del Garrahan. A veces el traslado de un paciente grave hace que en el camino fallezca. No hay inversión hace muchos años de parte de Jorge Macri y de Fernán Quirós. Da un punto clave, Héctor Ortiz, que es el coordinador de hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, que es Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de aquí de la ciudad de Buenos Aires,
pertenece al sector privado de la salud. Precisamente él fue vicedirector del Hospital Italiano, después tuvo muchos puestos, y hay como una forma de agradecimiento, ¿no?, a cada uno de estos empleados del sector privado cuando llegan a ser funcionarios del Estado, de decir, bueno, yo les redistribuyo toda la riqueza. Hay un ejemplo concreto que también se da en la figura de Mario Lugones, que es el ministro de Salud de la Nación, también haciendo lo propio en el gobierno de Javier Milei. Así que se vienen semanas de muchísimas movilizaciones, tanto del sistema de salud, también de personal de educación, espacio público y todos los demás, Carlos. Bien, gracias Martín, abrazo grande para vos. Abrazo para vos también, hasta luego. Martín Suárez, móvil 1 de la M530, los oyentes de la radio pueden comunicarse con nosotros al 11 32 000 530, ahí hay mucha gente whatsappeando con nosotros. Hola, buenos mediodías, nos dice Patricia, estoy escuchando desde Neuquén por primera vez el programa, siempre buscando voces que nos informen con coherencia, con verdad y sobre todo con justicia, con sentido de justicia social. Gracias desde Neuquén, Pato. Bienvenida, nueva oyente desde Neuquén. Me encantaría ir a Neuquén. ¿Cómo me gustaría ir para la Patagonia? La verdad que es un deseo que tengo hace muchos años y todavía no pude lograr. ¿No fuiste nunca a la Patagonia? Sí, conozco algunos lugares de la Patagonia. Sí. La Patagonia es hermosa y muy argentina. ¿Vieron el festejo en Tierra del Fuego, por ejemplo, del triunfo de la Argentina, ¿no? El fin del mundo, el lugar más austral, el territorio nacional más cerca de las Islas Malvinas, todo muy bueno, pero cuando pusieron el gol del 78 apagué la radio. Dice un oyente que nos escribe desde el interior, mundiales que ocultan genocidas. ¿El Mundial 78 sirvió para ocultar el genocidio o sirvió, después de la entrevista holandesa a las madres de Plaza de Mayo el jueves de apertura del Mundial, para que el mundo se enterara del genocidio? Pregunto en voz alta, sin ninguna inocencia, sobre las intenciones del gobierno, pero ¿cuál fue el resultado? Hoy escuchaba también si la responsabilidad sobre la usurpación de Malvinas era de Margaret Thatcher o de Galtieri. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Muchas cosas tienen que ver entre sí. Norma de la Paternal, ayer escuché en la radio que la primera vez que un equipo argentino jugó contra Inglaterra fue organizada en la época de Perón. No fue ni en broma la primera vez, pero el partido famoso de Grillo contra los ingleses fue en ese momento. Él solicitó que Argentina jugara con los creadores del fútbol, siempre tan visionario, en 51 en Londres, la revancha en 53 en Buenos Aires, siempre Perón tomando el pulso de su pueblo, le gustaba. Es compleja la relación del peronismo con el fútbol y los mundiales. Es una pelea de Perón con la FIFA, derivó en el hecho de que Argentina no participara de dos mundiales, el Mundial 50 y el Mundial 54. Qué agallas las de Perón para pelearse con la FIFA. Solo Maradona y solo Perón, ¿no? Pelearse con la FIFA. Pasame, por favor. Sí, es más complejo, muchísimo más complejo de eso. No se puede simplificar a un asunto, ¿no? Bueno, lo simplificamos porque si no podríamos pasar todo el programa conversando sobre los hechos y la comprensión histórica. Es muy, muy difícil de entender aquel momento de enfrentamiento, de la búsqueda de Argentina de una tercera posición en el mundo, de lo que le significó de malo al fútbol argentino no competir en dos mundiales, en el 50 y el 54, de la huelga de jugadores que originó un éxodo de jugadores muy importantes. Es un tema muy complejo. Sobre la dialéctica político-deportiva planteada sobre el partido de mañana, es el miércoles, considero oportuno volver a ver, dice Rolando Vicente López, No llores por mí Inglaterra, y comprender el mensaje que deja. Es buenísimo. Sí, pero es un pedido explícito acá desde la tarde con Carlos Polimeni, en mi nombre, Marina Iglesias, es pedirle a la dirigencia política que basta de analogías futbolísticas con respecto a resultados electorales o representación de sí mismos frente a coyunturas, ¿no? Estamos para un poquito más que eso, ¿no? En términos intelectuales, quiero decir, si te gusta tanto la analogía futbolística, dedícate a ser futbolista, porque la política, primero, no es solo de masculinos, ¿no? No es solo de hombres. Hay una mujer presa y proscripta mujer. Y después, toda la analogía futbolística es más para los Macri de la vida y no tanto, ¿no? Para el campo nacional y popular, que es un poquito más profundo e inteligente, salvo algunos que carecen de toda comprensión histórica y solamente se están buscando pelusas en el ombligo, por eso están tan paranoicos y tan a la defensiva, digamos. Macri, que es un pésimo jugador de fútbol, aunque quiere jugar, y me consta,
Mauricio sabe que lo vi jugar y que jugué con él. El presidente chino no le dijo algo. Hace mucho tiempo utilizó esas metáforas siempre, y no sé si recuerdan las cosas que dijo sobre Alemania o lo que intentó hacer una cargada a Putin en Rusia. La verdad nos hace quedar mal, baja mucho el nivel, lo reduce, recién me decías eso, lo simplifica, lo vuelve berreta cuando es una cosa de construcción social que implica las voluntades de la Argentina en su conjunto, no del pedazo que te toca, ¿no? Es verdad, y el pedazo que le toca siempre es grande. Siempre le queda grande el pedazo que le toca. Raza superior siempre juegan hasta el final. Raza superior, los alemanes siempre juegan hasta el final. Y el concepto de raza está abolido, somos la misma especie humana, no existe superior, la raza. Raza es un concepto racista. Y raza superior es lo mismo que pensaba Adolf Hitler, no es un tema menor. Buenas tardes, ojo Poli, que al fútbol lo inventaron los guaraníes, dice Manuel Chimichirri. Amo a la gente de la carne con Carlos Poli. Chimirri, ¿no? Según documentos jesuitas de 1700, los ingleses para variar se lo apropiaron. Hay un montón de historia de gente pateando una cosa redonda en la historia de los pueblos originarios, de las civilizaciones antiguas. Y también debe un par de personas pateándoselas también, ¿no? Los aztecas, etcétera, etcétera. Lo que es dable de pensar es que los ingleses inventaron muchos deportes usurpando ideas ajenas y que lo que hicieron fue reglamentar esos deportes y profesionalizarlos. Es lo que dice Jorge Valdano en la película El Partido. Lo que mejor hicieron los ingleses es fijar las reglas para que se disputen en determinados contextos ciertos deportes, y después esos deportes se emanciparon de la tutela inglesa y pusieron a los ingleses en su justo lugar en la historia de la humanidad. Ojalá le robemos un gol al ladrón. Yo estuve en Inglaterra y en los museos hay cosas nuestras, de nuestro continente, vi muy, muy robadas, claramente. Y de Egipto y de China y de Japón. Robadas a nivel mundial. Y también escuché a Valdano hacer un análisis extraordinario sobre la situación de la selección y el equipo de la Escaloneta, con un criterio fenomenal. Cómo me gusta a la gente que sabe de fútbol y habla de fútbol con conocimiento del deporte, como es Valdano. El documental El Partido concluye con Valdano leyéndole a Gary Lineker, o sea, el goleador inglés en el Mundial 86, un famoso poema de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, que detestaba el fútbol y que murió durante el Mundial 86, el junio de 1986, mientras Argentina eliminaba a Inglaterra, escribió sobre sus dos personalidades un poema situado en la Guerra de Malvinas. Uno es Juan López y otro es John Ward. Son dos formas de Borges de llamarse a sí mismo, tal vez, pero plantea la paradoja, ¿no? Mientras el fútbol permite un enfrentamiento que puede ser una batalla estratégica, que puede derivar en una guerra de sentidos, etcétera, pero de la cual salen todos vivos, una guerra es un negocio en que terminan muriendo personas que no se conocen entre sí. Esta es la versión de Omar Serazuelo, gran voz de la historia de la radio, de ese texto. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez, cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar, horas de desvelo. Se viene el partido con Inglaterra, el partido que podría clasificar a Argentina a la final del Mundial 2026, el miércoles a las 16, previamente el martes juegan Francia y España, la otra semifinal. El miércoles semifinal. a las 19, ¿no es? A las 16 es el partido. ¿En serio? Sí, en serio, todo lo oído es en serio. Nosotros tenemos un programa de radio de 14 a 16, cuando eso concluya comenzará la acción de ese partido. Bien, me acabo de enterar, pensé que era a las 19. Bien, a exactos 220 años de la primera invasión inglesa a la ciudad de Buenos Aires, el escritor José Salem, un escritor argentino que vive en Francia, revisita aquel episodio que cambió la historia argentina y de las relaciones con Inglaterra y dialoga con las divisiones del presente. Lo hace en una novela que se llama 49 días bajo la niebla. 49 días duró aquella primera invasión inglesa. La novela de Salem propone volver a un momento fundacional para reflexionar sobre preguntas que siguen vigentes, como está claro. ¿Cómo reacciona la sociedad frente a una crisis? ¿Qué ocurre cuando las certezas de esas sociedades se derrumban? ¿Qué lugar ocupan la lealtad, la traición y la identidad en tiempos de cambio? ¿Habrá habido acá un movimiento de gente que quería que Argentina fuera colonia inglesa? Los ingleses de alguna u otra forma colonizaron la Argentina. A 220 años entonces de la ocupación de las tropas británicas de la ciudad de Buenos Aires por primera vez, hubo otra en 1807. ¿Qué habría pasado si los ingleses hubieran logrado permanecer en el Río de la Plata? Ya saben que volvieron de otra forma, otras formas coloniales. ¿Seríamos hoy un país distinto?
Vieron que hay dirigentes políticos que algunas veces han dicho, Argentina sería mejor como Australia si hubieran tenido otro tipo de desarrollo político. ¿Habría cambiado este país? ¿Hablaríamos inglés? ¿No tendríamos a Inglaterra como rival en el fútbol? ¿Qué habría sido nuestra política y nuestra cultura si progresaba el intento de la corona británica de que esto fuera una de sus colonias en el mundo? La novela transcurre entonces entre el 25 de junio de 1806 y el 12 de agosto del mismo año, desde el desembarco británico hasta lo que llamamos la reconquista de Buenos Aires. Vamos a saludar al escritor que nos escucha a distancia desde Francia. José Salem, Carlos Polimeni, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo y con Marina. Un gusto. Bien, ¿cuándo fue, José, que empezaste a pensar que había algo novelable en la historia de las invasiones inglesas? Esta novela tiene su inicio allá por el año 2000, creo que 2007 más o menos, ¿no? Lo que me llamó la atención y decidí escribir sobre este periodo es justamente que en tan corto tiempo, en 49 días, acabas de decir que entre el 25 de junio y el 12 de agosto comenzó y terminó todo. En esos 49 días ocurrió todo, ¿no? Es decir, llegaron los ingleses, tomaron la ciudad, la conquistaron, se convivió durante 49 años, hubo un movimiento increíble, impredecible del pueblo de Buenos Aires, que ya charlaremos, y así se logró reconquistar. Entonces me pareció súper interesante ver cómo en un conflicto tan, por ahí no fue un conflicto bélico de esos terribles en el sentido de, por la extensión o por la cantidad de bajas, pero sí cómo en tan corto tiempo la gente fue de alguna manera, no nos olvidemos que Buenos Aires había nacido invadida, la gente de esa época de 1806 había nacido invadida, era parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces me interesó ver qué pasó, sobre todo en la gente común, en la gente de la calle, cómo vivió esos 49 días. Ahí fue el inicio de mi interés por ese periodo. Tengo entendido que durante esos 49 días se alzaba la bandera británica en la recoba de la ciudad de Buenos Aires, se cantaba el himno en inglés y que había personas nacidas en la ciudad de Buenos Aires que celebraban el himno inglés, que lo cantaban entusiastas, y que hay una porción de la aristocracia de entonces en la Argentina que presumía que era bueno variar la catadura de la sangre en la Argentina, que sus hijas se casaran con oficiales ingleses, etcétera, etcétera. Sí, existió eso, indudablemente. Yo aclaro ante todo que no soy historiador, soy novelista, si bien me he informado muchísimo, he hecho una investigación profunda y larga para hablar con coherencia y con realidad. Es cierto que eso ha existido, pero por lo que yo he visto e investigado, había sobre todo bastante gente de la aristocracia española, ¿no? Hacendados, gente que estaba instalada en la ciudad de Buenos Aires hacía mucho tiempo. No olvidemos que Buenos Aires, si bien era más chica que Madrid, era una ciudad cuya población era 4 veces inferior, era mucho más grande su población que la de Murcia o Zaragoza, o sea, era una ciudad importante. Claro. Entonces, había muchos españoles que se habían instalado acá y esa gente era gente aristocrática. Y sobre todo de ese lado, por lo que yo he visto, es que, sobre todo por cuestiones creo que económicas, ¿no? Pretendían que se abriera el mercado, que los españoles tenían bastante cerrado, y hacer sus propios negocios, evidentemente. Yo creo que el interés, y es una opinión totalmente personal, ¿no? Por lo que he leído, era más que nada por una cuestión de interés económico que ideológica, ¿no? Por supuesto que lo sabría también, pero bueno, había de todo como pasa en todos los conflictos, lamentablemente, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo he visto. Está claro que sin aquella idea de la sociedad que resistió más allá de los deseos de España, del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, a esa invasión inglesa y terminó triunfando, recuperando la ciudad, es el fuego del espíritu independentista y libertario que vendría después en 1810 y en 1806. Es decir, no hay 1810 sin 1806 y 1807. Absolutamente, absolutamente. Y cuando terminé de escribir la novela, cuando terminé la primera versión, es una novela histórica, obviamente, pero hay muchísimos personajes de ficción y ver cómo vivía el día a día la gente común. Cuando termino de escribirla, me quedé yo sorprendido, porque realmente tampoco soy historiador, entonces no recordaba tanto de esa primera invasión inglesa, ¿no? Y quedé sorprendido cómo fue justamente eso que vos mencionás, el espíritu del pueblo, que fue el que dio vuelta a la taba, porque los ingleses entraron como panchos por su casa. Sin oposición. Sin oposición.
Cuando llegaron a la costa de los Quilmes, los españoles tiraron 3-4 bombitas, y es así. Los ingleses respondieron y se dio la voz de retirada. Después también cuando llegaron al Riachuelo, pero no hubo, y tampoco hubo el aceite hirviendo. Es decir, la gente en Buenos Aires estaba, mucha gente estaba como impresionada por el desfile que armaron cuando entraron, etcétera, etcétera. Entonces entraron tan fácilmente que ellos mismos, los ingleses, pensaron que se iban a quedar eternamente aquí, porque no hubo resistencia de las tropas españolas. Y el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto muy heterogéneo, en tan poco tiempo, en unos días nomás, empezaron los corrillos y empezaron a armarse y dijeron: a estos tipos no los queremos, nosotros queremos seguir con esta lengua, con esta religión, con esta idiosincrasia, no los queremos. Entonces, de abajo hacia arriba, yo entiendo y estoy convencido de que fue el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y hablo de Buenos Aires porque Argentina obviamente no existía todavía, el que llevó adelante esa reconquista, y el que, de la mano de Liniers, curiosamente un francés, que fue curiosamente también uno de los primeros caudillos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Él dirigió todo con Ruiz Huidobro desde Montevideo. Pero el pueblo ahí yo creo que encontró su voz, se sorprendió. Es decir, llenó la Plaza Mayor, la hoy Plaza de Mayo, cuando llegaron los ingleses pidiendo reacción, y la consiguieron, y fueron ellos los que empujaron la reconquista. No tengo ninguna duda, más ellos que las fuerzas españolas. Y que la élite cultural y política, si se quiere, de la ciudad. Es muy interesante lo que pensamos, y introdujiste como personaje al charlar aquí al francés Liniers, Santiago Liniers, que además es uno de los personajes de tu novela, digamos, al lado de una familia, etcétera, en que el padre es más bien entreguista que patriota, etcétera, y la hija exactamente al revés. Esa familia, una familia modélica inventada, interactúa con algunos personajes de la realidad. Exactamente, todo el tiempo de eso se trata un poco la historia, y bueno, los personajes de la realidad lo que dicen, o lo dijeron o lo pudieron haber dicho, de acuerdo a un estudio de personalidad que hice, etcétera, etcétera. Pero permitime rescatar básicamente que yo descubrí en ese periodo, y es algo que vos ya lo acabas de decir también, ese periodo, y eso creo que debemos agradecérselo a los ingleses, no me insulten, que ellos, esa invasión apuró los tiempos, ¿sí? Apuró los tiempos de nuestra independencia. La Argentina, creo, si no fue el primero, creo que fue el segundo país latinoamericano en independizarse. Y si no hubiera sido por esa invasión y la del año siguiente, que fue mínima en cuanto a la extensión, y hicieron mucho menos, pudieron hacer mucho menos por suerte, esa llegada de los ingleses hizo tomar conciencia al pueblo de que podía tener una identidad propia más allá, no solo de los ingleses, que fue lo primero que ellos rechazaron, sino también respecto de los españoles. Dijeron, bueno, si los ingleses los pudimos echar, ¿por qué no vamos por los españoles? Y fue tan así que a los 2 días de terminada la primera invasión inglesa, es decir, terminó el 12 de agosto, el 14 de agosto fue el primer cabildo abierto de Buenos Aires, donde fueron 96 personas, y ahí se decidieron 2 cosas: quitarle el poder militar a Sobremonte, porque Sobremonte, pese a haberse escapado, ¿no?, hacia Córdoba con el tesoro el día de que llegaron los ingleses, le quitaron el poder, seguía siendo virrey, le quitaron el poder militar y armaron una suerte de milicias populares. De ahí a 10 años después, la independencia, no diría que hay un solo paso, pero insisto, convencidísimo de que los ingleses hicieron que nuestra independencia llegara antes. Siempre sostengo, José, que la comunicación consiste básicamente hoy, que una computadora o un teléfono celular con un Google nos pueden explicar el mundo muy fácilmente, en poder relacionar cosas entre sí. En la escena de 1806 en Buenos Aires está una pata francesa, Santiago de Liniers, y los intereses de Francia, otro imperio acá, un imperio muy poderoso, el Imperio Español y una colonia. Por sobre eso, otro imperio muy poderoso, Inglaterra, y después lo que luego sería la Argentina. España, Argentina, Francia e Inglaterra. Son los 4 finalistas del Mundial, del Mundial 2026. Y por eso estos partidos, Argentina e Inglaterra, segunda semifinal el miércoles, y Francia-España, primera semifinal el martes, así como el partido por el título y el partido por el tercer y cuarto puesto, tiene una importancia para nosotros piramidal, para la constitución de lo que es la argentinidad, el ser nacional, etcétera, y el enfrentamiento
a veces posible y otras veces imposible con las grandes potencias mundiales, mirá lo que nos pasa. La misma escena de 1806, 220 años después en 2 partidos de fútbol. Así es, bueno, habrá que resolverlo de la misma manera. Si pudimos en 1806, ¿sí?, con armas, ¿sí?, y cuando se metieron en nuestra casa, ¿por qué no vamos a poder ahora, no? Evidentemente sí, yo creo que sí, pero es así, no había asociado lo que acabas de decir, pero es exactamente las 4 patas del conflicto, ¿no? Y bueno, triunfaremos de nuevo, perdón por el exitismo, pero como dice la canción, soy argento de la cuna hasta el cajón. Sos sargento de la cuna al cajón y estás viendo el Mundial en Francia. ¿En Francia se vive con la pasión con que se vive aquí en la Argentina el Mundial? No, para nada. Para nada. Yo ya viví un par de mundiales aquí, por supuesto cuando salieron campeones, en la final sí, la gente estaba en las calles, pero te cuento lo que está pasando ahora. Eso fue en 2018, en 2018 estaban en las calles, en 2022 perdieron la final con Argentina. Así es, y en el 2018, a partir de la semifinal, empezaron a salir a las calles. Lo que nosotros hacemos en el Obelisco, en el 2018 lo empezaron a hacer en la semifinal, ¿ok? Hasta ahora que Francia está como nosotros en semi, no ha salido nadie a la calle, ¿ok? Cuando ganaba Marruecos, cuando jugaba Argelia salían, ¿sí? Porque hay una comunidad importante de esos países, por ejemplo, Marruecos. Pero los franceses no salen, viven el fútbol de una manera totalmente diferente, totalmente diferente. Basta escuchar el relato en la tele de un partido de fútbol, o sea, cuando Francia hace un gol, ¿viste? Nuestros relatores sabemos cómo gritan, se ponen difónicos, acá dicen but, que es la manera de decir gol, dicen but de la France, gol de la Francia y punto, ¿sí? Yo presté especial atención en los últimos partidos, sobre todo cuando jugaba Francia, que los he visto por la tele, y no escuchaba ruidos afuera. Sí, curiosamente, y también tiene que ver con esta mesa de 4 patas que mencionaste, hace un par de días cuando Inglaterra jugó el cuarto de final con Noruega, sí escuché gritos de los goles de Noruega, porque, a ver, claro, un poco Francia-Inglaterra hay una competencia, como diría Brasil-Argentina, ¿no? Una guerra de 200 años. Así es, de 200 años exactamente, pero es una pasión totalmente diferente. Como se vive en Argentina, yo estoy convencido, obviamente no he vivido mundiales en otro país más que acá, pero acá no tiene nada que ver. Sí, ahora, si ganan mañana, suponiendo que ganaran, bueno, saldrá gente a la calle, me imagino, pero hasta ahora nada, ni el bolido de una mosca. Bien, todos esos elementos, esa mesa de 4 patas en la final del Mundial, con la correspondencia que tiene con la historia del desarrollo de la conciencia nacional, que de eso se trata en parte. Es muy hermosa la edición en la Argentina de 49 días bajo la niebla, José, así como las ilustraciones con que estamos acompañando el streaming. Gracias por haber hablado con nosotros. ¿Está cayendo la tarde ahora allí en París en verano? Mirá, no, falta todavía tenemos sol, aunque ahora está un poquito nublado. En 2 horas recién, en 1 hora y media, alrededor de las 22, o sea, 17 de Argentina, empieza a caer el sol. Estamos con los días más largos del año, ¿no? En este momento. Claro, no es el momento en que un Vallejo pensaría que moriría en París con aguacero un día del que ya tendría el recuerdo, ¿no? No, ahora, perdón, por el término, moriría cagado de calor. Esa es la palabra. Ahora sí fuese, ¿no? Un detalle sobre esto que acabas de decir. Leemos en los medios de comunicación en Argentina un montón de información sobre la oleada de calor en Europa que mata a miles de personas, y uno dice, ¿cómo en el desarrollo europeo, en Bélgica o en Francia, mueren de calor las personas? Sí, aquí en una oleada de calor que hubo hace un par de semanas, murieron entre 1.000 y 2.000 personas. En general el 80% son gente mayor de edad, y aquí hay algo muy simple que es difícil de entender en Buenos Aires, porque supuestamente, bueno, esto es el desarrollo, el primer mundo, ¿no? Claro. Supuestamente. Hablo de la ciudad en la que vivo, París, es una ciudad donde no más del 15% tiene aire acondicionado, ¿sí? No más del 15% de la población. Es difícil encontrar un bar, un restaurante con aire acondicionado, ¿sí? Incluso algunos bastante calificados o bastante de esos muy buscados, etcétera. No, pero hay dos motivos para eso. Por un lado, la cuestión arquitectónica. Acá poner un aire acondicionado, poner el aparato afuera, el motor, es prácticamente imposible. Y segundo, están acostumbrados así, o sea, hay una cuestión cultural también, ¿sí? O sea, en Buenos Aires el aire acondicionado no es en Argentina en general no es algo no todo el mundo lo tiene, pero es algo de consumo bastante masivo. Aquí no. Entonces hay gente muy mayor que vive sola, o los geriátricos no tienen aire acondicionado.
a veces tienen una sola habitación y los hospitales tampoco. O sea, ojo, yo, como dije, soy argento de la cuna hasta el cajón. Estoy aquí por varios motivos, entre ellos siempre admiré la cultura francesa en el más amplio sentido del término, pero bueno, Europa no es la que era, Francia no es la que era a todo nivel, ¿no? O sea, no es la Europa floreciente de antes. El mundo no es lo que era, Francia no es lo que era, Argentina no es lo que era, pero los sueños independentistas y liberadores continúan, y la anticolonia de una parte muy importante de la sociedad argentina también, por suerte. Gracias, José. Sin duda, por favor, y perdón, tenemos que tener en cuenta eso que pasó en esos 49 días. Lean un cachito de historia, digo, no la novela, ¿no? Porque ese es el modelo de lo que hicimos no siendo nada prácticamente y lo que llegamos a conseguir. Es importante no olvidarse de nuestras raíces y de nuestro pasado. Gracias a vos, por favor. Es muy importante no olvidar, ¿no? Qué placer. Un pueblo en armas frente a la invasión de una colonia y de una potencia europea que logró en 49 días sacarse de encima el abrazo del oso de Inglaterra. Cuando hablamos del corazón, de ese corazón hablamos. De las sierras y con honra federal, por eso soy arribeño, orgulloso por estar combatiendo a los ingleses que aquí se quieren quedar. A estos gringos los enfrento con mis gauchos sin dudar, lealtad es lo que sobra y coraje pa' pelear. Porque el amor a la patria tiene olor a libertad. Les digo, rindan sus armas, es Bustos quien manda acá. Ellos se rinden al punto, no saben qué va a pasar. Y los llevo ante mi jefe, prisioneros quedarán. La invasión de los ingleses, mi bautismo militar. Yo venía desde Punilla con coraje y con lealtad. Por mi patria, amada patria, la vida voy a entregar. Yo soy Juan Bautista Bustos, cordobés y federal. Yo soy Juan Bautista Bustos, cordobés y federal. Yo soy Juan Bautista Bustos, cordobés y federal. El que nos salva es un inglés, 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 el que nos salva es un inglés. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas.
Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. Y a las 15:25, ¿con qué seguimos en el programa, Marina? Te iba a contar, Carlos, que igual que al principio del programa, que vienen las vacaciones de invierno, receso escolar de las infancias y también de los secundarios, y por qué no también de los estudiantes universitarios como yo, que esta semana termino los finales y entro en receso de universidad. Entonces es buenísimo para ir con les niñes a ver teatro, porque esta ciudad tiene enormes, variadas y hermosas propuestas teatrales para disfrutar en familia con las infancias, y también accesibles como esta cooperativa teatral, porque vamos a invitar a conversar sobre Barrocas, una posible historia, a María Laura Bataglia y a Carla Rodríguez, que además de actrices de Grupo Barrocas, que hace la dramaturgia, también Carla hace el vestuario y María Laura Bataglia también tiene otros roles dentro de lo que es la cooperativa o el Grupo Barrocas. Así que le damos la bienvenida a María Laura Bataglia y Carla Rodríguez, Marina Glesser y Carlos Polimeni. Los saludamos de AM530 para que nos cuenten cómo vienen estos preparativos para estrenar en las vacaciones de invierno. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, un gusto saludarlas, felicitarlas porque se viene el estreno el domingo 19 en un teatro bar que queda en Juan Ramírez de Velasco 419 a las 17:30. Van a estar haciendo funciones ahí 19, 26 de julio y 2 de agosto y también los lunes 20 y 27. Y también van a estar en el Cine York de Vicente López, ¿no? El 29 de julio a las 16, que queda en Juan Bautista Alberdi 895 en Olivos. Esto es entrada libre y gratuita. Y bueno, Carla Rodríguez, sos actriz y vestuarista, y María Laura Bataglia, sos actriz y productora, ambas con unas gran
y extensa trayectoria en formación en esta propuesta interdisciplinaria, ¿no? Que es teatro físico, música y humor mezclado con dramaturgia barroca. Cuéntenme qué es Barrocas, una posible historia. Gracias. Bueno, Barrocas... Sí, Elau, gracias por venir. Sí, bueno, Barrocas, una posible historia, es una obra de teatro que para infancias que recomendamos más o menos entre 4 y 12 años, así que es un rango bastante amplio, porque bueno, si bien tiene una trama que para los de 12, 11, 10 es compleja, también tiene muchas imágenes visuales y la música en vivo que tiene violonchelo y flauta traversa, hace que niños de 3, te diría que han ido, niños de 3, 4 años, se queden mirando expectantes toda la función. Así que, bueno, un poco la obra, escuchamos que dijeron antes más o menos de qué iba, pero bueno, arrancamos, digamos, nosotras improvisando con una temática, reinas barrocas, así de cero, y estuvimos 3 años investigando para poder crear ahí la obra. No sé, Carly, si querés decir algo. Sí, en el proceso fuimos trabajando, arrancamos con el cuerpo, no teníamos hecha la historia claramente, todo fue saliendo a través de las improvisaciones y de un seguimiento que tuvimos gracias a Martín Bontempo, que fue la persona que nos comenzó a guiar desde el primer momento. Y ahí empezó a salir todo este mundo barroco, como dice Lau, que también nos ubicó en un tiempo y en un espacio musical también, ¿no? Como corporal y musical. Y ahí fue cuando Martín nos propone, bueno, me parece que está buenísimo que esta propuesta la empiecen a pensar con música en vivo. Y ahí empezó nuestra búsqueda por los músicos. Y dijimos, bueno, ¿cuáles pueden ser esos instrumentos? Y la realidad es que, como dice Lau, todo el universo de Barrocas y ubica en ese momento de disfrute y de atención que de repente, por ejemplo, un niño de 3 años es muy chico, pero la música es tan potente y lo que está pasando en escena también lo es, porque es un espacio, en este caso lo estamos haciendo en NUN, en Encina York ya estamos hablando de un espacio más grande, pero en NUN también el espacio acogedor, las luces, todo y todo lo que va pasando, va acompañando este proceso que para nosotras obviamente fue una búsqueda y lo sigue siendo, porque justo hoy tuvimos un ensayo y yo le decía a las chicas, a mis compañeras y mis compañeros que estamos todo el tiempo descubriendo cosas nuevas y eso es lo lindo que tiene la creación colectiva, ¿no? Entre todos y entre todas, eso, buscar matices nuevos que nos convoquen a nosotras y por ende eso también se ve reflejado en el público. Qué lindo que es lo que suena a creación colectiva, ¿no? Donde cada aporte de cada una debe ser fundamental, porque bueno, esto contaba, ¿no? De que Barrocas, una posible historia, tiene 3 actrices, pero algunas de ustedes dos que son actrices de la obra también tienen otros roles dentro de lo que es el sistema cooperativo de un colectivo teatral como es Grupo Barrocas. La directora es Mechi Moreno. Han aprendido en muchos, me imagino, ámbitos de formación que el trabajo de creación colectiva es que mano a mano, codo a codo, espalda con espalda, uno va cubriendo al propio compañero y en estas épocas eso parece un poco distópico, ¿no? Porque digo, todo el tiempo como que hay que hacer lo contrario a eso, ¿no? Como que dicen fragmentate y sin embargo la resistencia de poder proponerle un espacio lúdico, de juego, de humor, de lenguaje clownesco y música en vivo con Pablo Peralta, violonchelista, sesionista y arreglador, performer, formado en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, que está Pablo Peralta y también está María Lourdes Varela, que es música y productora. Digo, es todo un combo de un montón de talentos desplegados haciendo un engranaje para que funcione cada pieza, ¿no? Uno sin otro no sería la misma sinergia, ¿no? Totalmente, el acompañamiento de Mechi Moreno en toda esta etapa que también fue como el salto al estreno nuestro, que fue en marzo de este año, que fue un estreno maravilloso. Llegamos a ese lugar de estrenar con una adrenalina muy, no me sale la palabra, está de la emoción, con una adrenalina como muy a flor de piel,
porque cuando lo colectivo se une para generar algo que nos hace bien y que encima lo queremos compartir, es como que ya está, no hay más nada que decir. Es esa la magia del teatro, es esa la magia de trabajar en equipo, de hacer equipos y de realmente compartir una experiencia que nosotros lo vemos en el escenario, todo lo creado, pero hay toda una experiencia atrás de eso también que venimos arrastrando de una manera tan preciada y tan amorosa, que siento que en estos tiempos es una revolución de amor impresionante, y ojalá que vengan las familias a vernos. Vamos a tener precios disponibles económicos para que todos y todas puedan venir, y el que sabemos que no puede porque no llega, porque son muchos, por lo que sea, vamos a hacer lo posible para que puedan ir al teatro y vayan a ver una linda pieza hecha por personas que aman el teatro y amamos lo que hacemos, ¿sí? Y mientras tanto, como os decía, producimos entre nosotros, hacemos entre nosotros, vamos aprendiendo, nos vamos equivocando obviamente en el camino, pero creo que lo más importante es eso, el aprendizaje que nos deja lo colectivo y también eso, mucho enfoque en que... Sí, también como el aprendizaje de estar con muchas personas, dialogando, poniéndote de acuerdo, y de repente 3 años de creación y el 4º estrenamos, hubo momentos eso de mucha incertidumbre, de dificultad, de decir, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Seguimos, no seguimos? Y bueno, continuar tiene que ver un poco con esto que decías, que hoy es tan difícil, ¿no? Por estos tiempos, como todo te lleva al individualismo, que creo que la actividad teatral y hecha de un modo amoroso, como pensamos nosotras que tiene que ser, bueno, tiene que ver con atravesar momentos de incertidumbre, pero en pos de encontrarnos, y de que decimos, la primera temporada fue en marzo-abril, y nos dimos cuenta en el hacer que las funciones son una celebración a las infancias, porque verlos ahí dura más o menos 40-45 minutos la obra, y ver a las infancias y también a los adultos, porque salen muy, muy felices los adultos también, porque tiene muchos guiños para los adultos y adultas, pero ver a las infancias los 40 minutos, viste, con una atención plena, en momentos que son más participativos, quieren participar y hay que dejarlos participar, y bueno, y también ver cuándo retomar la historia, porque si no, eso, es como un ida y vuelta, un diálogo que eso, las infancias están ahí presentes y te das cuenta de todo lo que les está pasando, ¿viste? Qué lindo, Así y qué lindo que puedan compartir con sus papás eso, intentando estar al unísono, presentes en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y como ustedes abrieron la nota, ¿no? En el espacio temporal compartido, para sentir al mismo tiempo, que a veces también los teléfonos, los dispositivos, las pantallas, también hacen el efecto contrario a la relación y al diálogo y al juego mutuo, ¿no? Y a ese sentimiento de reciprocidad. Me preguntaba por la historia, porque esta princesa que siente premoniciones tormentosas y que corre a avisarle a su padre que tiene estas premoniciones, y ese padre que se vuelve indiferente frente a ese pedido de su hija de que le preste atención a lo que ella está imaginando, y sin embargo hay un padre que es displicente, ¿no? Y que no acompaña, no escucha a su propia hija. ¿Cuánto distinto hubiera sido la humanidad con padres creyendo en sus propios hijos, ¿no? Sí, tal cual, y sí, y escuchándolos, y un poco esa figura del rey, un poco la tomamos, bueno, arrancamos... De los déspotas, ¿no? De que los reyes son déspotas, sí. Sí, entonces, bueno, en pos de mantener su poder, no escucha a su hija que le está diciendo, mirá que viene una invasión. Y lo que tiene lindo, como va este juego más del humor, que si bien nos instalamos en un tiempo barroco, bueno, esa lejanía nos permite también, de repente hacemos saltos al presente, porque hay un momento en el que hay un noticiero con un conductor que bueno, confabula con el rey para que esta cosa de la invasión no salga a la luz.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Para que no se vea la invasión llega igual y como el teatro se vuelve verdad porque es una experiencia colectiva, compartida, sobre todo para interpelar y transformar, que eso es revolucionario. Chicas, les quiero agradecer por este ratito que conversamos, desearle lo mejor para el estreno en un teatro bar. Vamos a repetir que en un teatro bar queda en Velasco 419, que los domingos son los domingos de julio y el 1 de agosto, que también van a estar los lunes, y que pueden ir a ver también a las redes de @barrocas la obra para conseguir dónde son las fechas, los horarios y las entradas para ir a verles. Vamos a llevar a nuestras niñas y niños, nuestros niñeces, nuestras infancias, para ver Barrocas, la obra, una posible historia. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Los esperamos. Gracias. Cuando llevamos a los chicos al teatro, cuando los llevamos a ver espectáculos especialmente pensados para las infancias del siglo XXI y no para otras infancias, la verdad que les hacemos un favor muy grande para el futuro de sus vidas. Te cambia la vida, ¿no? Hay obras que yo recuerdo, Hugo Midón y Carlos Gianni, que me han cambiado la vida. La sus construcción letras. de un gusto diferente, ¿no? Sí, Nada sus más y nada menos. canciones, ¿no? Y digo, las canciones de Derechos Torcidos me han interpelado de niña. Vi San Francisco de Asís, después me casé con el que hacía de San Francisco de Asís. Pero digo, conocí la historia de San Francisco de Asís. Me casé con San Francisco de Asís, me encanta. Sonó medio bueno, pero con el que hacía de San Francisco de Asís. Y bueno, y digo. Y te llevó a su palacios. Exacto, y la verdad, no, me enseñó más del despojo que de los palacios igual, pero bueno, digo, en el sentido del orden práctico de llevar a la experiencia de sentarse en una butaca y ver una obra de teatro pensada, como vos bien decís, para ese público, tiene la dinámica indefectible de estimular y ofrecer un gran nutriente para la capacidad cognitiva de los niños y las niñas, y no lo tiene ningún jueguito electrónico ni ninguna pantalla. O la bobería televisiva transportada al teatro, que Claro. de eso hay un montonazo. Nos toca el turno de agradecer. El 9 de julio, el jueves, hicimos nuestra función de La Patria No Se Vende en La Carbonera. Primero agradecer a La Carbonera porque nos ha seleccionado entre su personal artístico estable. Muchísimas gracias por eso, pero después a la gente que desbordó la capacidad del lugar, la enorme cantidad de entradas vendidas, la cantidad de gente que llegó al sitio y la presencia de artistas que para nosotros son parte del patrimonio de esta sociedad. Si no lo supieran, hicimos una función muy grande de La Patria No Se Vende, nuestro espectáculo permanente, y de celebración del Día de la Independencia, 9 de julio por un lado, y del nacimiento de Mercedes Sosa, por otra parte. En el medio de nuestros invitados, un ejemplo de independencia, el Tata Cedrón. Cuando te conocí en Pampas del Chañar y me revolvió. Que llegó mucho tiempo antes del inicio del espectáculo para la prueba de sonido, que se quedó durante todo el espectáculo siendo partícipe de él y que eligió cantar puras cosas viejas. Se imaginan que para nosotros compartir el escenario con el Tata, tenerlo ahí, que sea parte de nuestro espectáculo, es un honor. Y para mucha gente que estaba ahí, nuestro compañero Vicente Muleiro, entre otros, la posibilidad de ver desde muy cerca a un cantor legendario, aquel para el que Cortázar escribió letras, aquel que hizo con Juan Gelman un disco extraordinario antes de que Juan Gelman fuera el Juan Gelman del futuro, a principios de los 60. Aquel que grabó y musicalizó a Raúl González Tuñón, antes del mito actual de Tuñón. Un indomable, ¿eh? Solito en el escenario con su guitarra, estamos compartiendo en el streaming un video filmado desde el primer piso de la repleta Carbonera de esta noche. Siempre recordaré. ¿Por qué hacemos lo que hacemos cuando hacemos espectáculos? Para esto. Con sus hilos juntos el corazón dejé, con el beso que
para conseguir y disfrutar de momentos de fraternidad, de emociones compartidas, de compañerismo. El Tata hasta se animó a bautizar esta noche. Dijo que esta noche debería llamarse Todos Unidos Triunfaremos. Mi sueño de amor lo desparramó por ahí, tu poder azul con tu revolear verás. Mi sueño de amor. También Facundo Ramírez en el piano, Lolo Micucci en el piano, Flor Cosani en el piano y cantando, fueron parte de esta velada. Seguí tu paz. Para celebrar el repertorio de Mercedes Sosa se nos ocurrió, y fue una gran idea, invitar a Esteban Morgado para que la gente cantara con él. E invitar a la Pola Gravinsky con Esteban Morgado en la guitarra para cantar alguna parte del repertorio de Mercedes. Esta es Nada. Seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada más de tristeza e inquietud. Me digas si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Gracias a Adriana Pérez Frosasco por estas grabaciones, estos testimonios, hechos con mi teléfono celular a lo largo del espectáculo, moviéndose por todo el escenario, por toda la platea y por la parte superior. De tu casa. Nuestro espectáculo empieza con una frase de Charly García: si ellos son la patria, yo soy extranjero, y termina con Charly García cantando el himno nacional en un 25 de mayo durante el gobierno de Néstor Kirchner. Los que están mirando el streaming verán ahí a nuestros invitados, al Tata Cedró, a Esteban Morgado, a la Pola Gravinsky, disfrutando y cantando con Charly el himno argentino. Y esos sueños que nosotros habitan por siempre. Poli, no podés comparar a los jugadores con nuestros héroes de la revolución, escribe Teresa Pita. No los comparamos de ninguna manera. Simplemente cuando jugamos un partido de metegol y queremos ganarnos, no creemos que sean jugadores de fútbol en serio, pero queremos ganar el partido de metegol. Cuando hablamos de un partido de fútbol de la selección, no creemos ni en broma que sean los héroes de la Revolución de Mayo, pero queremos que ganen y que tengan la camiseta argentina bien merecida. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hasta las 16, la tarde, con Carlos Polimeni. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de 15:49, qué relacionado que está todo en la Argentina con la gastronomía, con las ganas de comer o con el hambre, ¿no? Los partidos de fútbol, los cumpleaños, las celebraciones, el fin de año, la Navidad, son para todos nosotros. Pero falta un montón para fin de año y Navidad. Ojalá Sí, la gente pueda comer algo más que pollo, viste que se vende ya ahora solo pollo y no más carne. Es verdad, ¿no? Pero para el partido el miércoles de Argentina a las 16 frente a Inglaterra, el plan, vas a comer antes, vas a comer después, nos juntamos a tomar algo, son sanguchitos, como es, empanadas vienen muy bien, sin lugar a dudas. Nosotros acá en la radio tomamos café Bantú, es el café de la radio, aroma, sabor y para nosotros también café de especialidad, con máquinas expendedoras de última generación. Si vos querés tomar café Bantú en tu casa a la hora de los partidos, o en la oficina, o en tu trabajo, donde estás, te comunicás con www.cafebantú.com.ar o Instagram @cafebantú y pedís tener el servicio, ¿eh? Las máquinas son muy buenas, el café es una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Hablando de empanadas, si van a Malvo, como Malevo, pero sin Malvo, y dicen, escuchamos Somos Radio, escuchamos La Tarde con Carlos Polimeni, escuchamos la M530, les hacen un 10% de descuento en el precio de las empanadas de calidad o de la pizza. Y si abonan en el lugar, el 20%. Malvo es un local nuevo que queda en Caballito, en Juan Bautista Alberdi 116, eso es casi Cenillosa, entre Cenillosa y Doblás. Pero si vivís en Almagro, que queda muy cerca de allí, si vivís en San Cristóbal, si vivís en Boedo, bueno, te queda a mano o podés pedir el delivery. Ahí no vas a tener el descuento, el segundo descuento, el del 10% del pago en efectivo del lugar, pero sí el primero. Somos Radio, Carlos Polimeni, La Tarde, la M530, como quieras que fuese. Renzo y Lucas, los responsables del lugar, te van a estar esperando y te van a atender si tenés ganas. Empanadas y pizza es un buen remedio, no hay que abusar de ellas, pero a veces... Es muy rico juntarse, es muy rico juntarse. Voy a dejarla por eso hoy nos juntamos, hoy es lunes, hay locas de lunes a las 19 horas, vamos a San José 1111, donde está presa y que proscripta Cristina Fernández de Kirchner, hoy en el 391 días de su injusta prisión, condena y detención, además de inhabilitación perpetua, lo que nosotros llamamos proscripción. Cualquier omisión a esta oprobiosa injusticia que nos toca vivir, quebrando ya nuestra propia moral de ciudadanos y ciudadanas argentinas, votes como votes, porque si la primer dirigente del partido opositor está presa y proscripta y no puede competir, la cancheta inclinada, señor, señora, están haciendo trampa. Así que nosotros, que nos sentimos representados y representadas por Cristina Kirchner, por eso
porque gobernó para las mayorías y fue electa por mayoría popular 2 veces para presidenta y 1 vez para vicepresidenta, además de todos otros cargos legislativos, parlamentarios que ha tenido y que nosotros hemos disfrutado de su nivel intelectual, de su proyección y de su capacidad de estadista, a diferencia de todos los otros dirigentes políticos de la historia de este país. Lo que queremos es que esté libre y que pueda jugar como candidata. La queremos presidenta del Balcón de San José a la Rosada, las locas de los lunes. Nos vemos hoy a las 19 horas. Podés venir y votes como votes, porque sería a favor de la democracia argentina, que hoy se ve enmagrecida y casi rota, sobre todo los que creen que la política es el posibilismo, cuando la política no es más ni menos que correr el perímetro de lo posible y llevar la imaginación hacia esos lugares recónditos para lograr la revolución o para lograr lo transformador, que así es como nace nuestro movimiento. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Así que para liberar la patria hay que liberar a Cristina. Las locas de los lunes, @las_locas_lunes. Nos vemos todos los lunes, en este lunes y cada lunes a las 19 horas en San José 1111, porque Cristina tiene que estar libre porque es inocente. Un día en una cumbre internacional, Cristina Fernández de Kirchner, hablando del conflicto por las Islas Malvinas con Inglaterra, dijo: hay que darle una oportunidad a la paz, a la negociación. Ahora se viene el partido Argentina-Inglaterra. Messi nunca jugó frente a Inglaterra. Argentina va a jugar con la camiseta azul, la misma de hace 40 años, que se inventó de apuro por necesidades de la transmisión entonces. Este fin de semana se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de un músico mayor de la ciudad de Buenos Aires. Astor Piazzolla, su discípulo, y Roberto Goyeneche, uno de sus cantores, homenajean con El Gordo Triste la figura legendaria de Aníbal Carmelo, alias Pichuco Troilo, nacido en El Abasto, en Buenos Aires, el 11 de julio de 1914. Murió tempranamente en el 75, en mayo. Por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos. Yo sé que hay muchas personas a las que le encantaría homenajear a John Lennon. Y los astros. Y a mí también. Grita el águila taura. Pero, ¿de dónde soy? Que se posa en sus dedos. ¿A dónde vivo? Convocando a los hijos en la ¿A dónde se festejan los grandes momentos de la historia argentina? ¿Y quién fue el bandoneón mayor de esta ciudad? Del brazo del mercán que un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las lecinas. Pichuco de los pueblos. Sí, Pichuco vivió apenas 60 años. Pero no solo su leyenda, su estampa, su historia han sobrevivido al paso del tiempo, sino que también su obra. Le quedan flojas las estrellas. Así que nos parece que en la resistencia a las invasiones bárbaras, las músicas de raíces son centrales. Haremos en La Carbonera el domingo 2 de agosto la próxima función de nuestro espectáculo de resistencia tanguera, con Esteban Morgado, con la historia de Troilo y la política en el medio, de cómo escribió con Cátulo Castillo un tango fundamental, ese que comienza diciendo: lastima, bandoneón, mi corazón, en 1955, en plena revolución fusiladora, después de la operación masacre que denunció Rodolfo Walsh. Tan solo ha sido flaco con él mismo, también el tiempo es gordo y no parece. Horacio Ferrer, así de agradecido a Troilo, porque fue Troilo el que lo invitó a venir a vivir a la ciudad de Buenos Aires. Y dentro de su jaula canta un pibe. Recuerde, sueñe y viva, gordo lindo, amado por nosotros,
por nosotros. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas y a cantar como el pueblo por milonga y por llanto. No habrá nunca un porteño más vaquiano del alba. Troilo diciendo Nocturno a mi barrio. Mi barrio era así, es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Jacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de jaz izquierdo a la mío, siempre, tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, quédate aquí. Lo mágico es que se quedó a vivir aquí entre nosotros, pese a que murió en 1975. Nosotros nos despedimos hasta mañana martes. Nos vemos, Carlos, mañana martes. Acordate, venite hoy a las 19, San José 1111. A las 19 te esperamos. Cristina Libre. Memoria, verdad y justicia. Música de raíz nacional, cultura argentina, frente a todas las permanentes invasiones bárbaras.